¿Ya? Y bueno, vamos a partir. Bueno, de nuevo a los que están llegando, muy buenas tardes. Vamos a partir con la cuarta unidad, que es la unidad de energía. En el programa tenemos dos clases de energía mecánica y dos clases vamos a tener de calor y temperatura, que son las dos formas de energía que se exploran en el módulo común. Entonces, primero que nada, ¿cierto? Vamos a partir revisando un poco los conceptos básicos. En este caso vamos a ver que el trabajo y la potencia mecánica como primer acercamiento a la energía se relacionan, ¿cierto?, con la fuerza que se realiza y el desplazamiento, es decir, el cambio en el estado de movimiento que produce esta fuerza. Entonces, en general, el objetivo es que le va a evaluar el DEMRE es comprender los conceptos de trabajo y potencia y determinar el trabajo y la potencia asociados al desplazamiento de cuerpos. Es decir, a este tipo de problemas, estos problemas que ustedes ven acá, eh, o sea, tienen que calcular la potencia y el trabajo para este tipo de ejercicios. ¿Ya? Entonces, bueno, acá como nosotros nos habíamos planteado antes de irnos de vacaciones, teníamos que, en general, todo en dinámica, ¿cierto? Se relacionaba. Es decir, la fuerza causa una aceleración, la aceleración causa un cambio de velocidad, el cambio de momentum causa un impulso y el impulso básicamente causa una fuerza. Y todo lo que está en el centro de esto es la energía. La energía es lo que nos permite, ¿cierto? Que se cumplan hartas propiedades en lo que nosotros llamamos la mecánica de Newton. Entonces, la energía, vamos a ver, es un concepto un poco abstracto. Nosotros hablamos de energía de forma mística, energía de forma eh, más o menos como muy coloquial, pero y es una de las magnitudes que yo encuentro más difíciles de definir en física. Acá hay una definición súper escueta. Se define como la capacidad para realizar un trabajo. Uh-huh. Esta capacidad para realizar un trabajo, vamos a ver que un trabajo es básicamente generar un cambio. La energía es la capacidad para generar cambios. Como dice acá en el tercer punto, es la capacidad para transformar. Uh-huh. Eh, entonces, la energía nosotros vamos a referirnos, entre comillas, acá como la moneda de cambio que utilizamos en física para poder realizar acciones. Eh, y de hecho este es un concepto súper asociado, yo creo, a todos los sentidos, tanto en química como en biología. Yo creo que para los que son más biólogos, conocerán que los biólogos dicen que la moneda de cambio, ¿cierto? El ATP, que es el que provee la energía necesaria para realizar los cambios químicos que se requieren para realizar el metabolismo, etcétera. Entonces, la energía es como un concepto súper transversal en toda la ciencia y en este punto lo vamos a ver desde el punto de vista más simple, ¿ya? O sea, súper clásico. Uh-huh. Entonces, vamos a ver que la energía es la capacidad de realizar trabajo. Y este trabajo puede reflejarse en energía mecánica, en energía electromagnética, en energía termodinámica. ¿Cierto? Nosotros nos vamos a centrar solamente en esta parte, es decir, al menos en este curso, en estas dos clases nos vamos a centrar en esta parte de acá, y después vamos a ver esta energía de acá, que es la energía calórica, y el resto no lo ven, al menos en física común. Uh-huh. Entonces lo primero que tenemos que hacer para poder definir lo que es la energía, tenemos que definir una operación matemática especial. Uh-huh. Y vamos a tener que aprender a multiplicar vectores. Uh-huh. En este caso vamos a aprender una forma súper sencilla de multiplicar los vectores que conocemos como el producto punto. ¿Ya? ¿Se acuerdan que los vectores los podíamos sumar y los podíamos multiplicar por números? Pero nunca hemos multiplicado vectores. Uh-huh. Entonces, eh, ¿cómo se define la multiplicación de dos vectores? Por ejemplo, si yo tengo un vector, no sé, eh, tengo un vector ahí que vale 5, ¿sí? Y tengo un vector por ahí que vale, no sé, 3.
¿Cómo yo defino? Pongámosle a este el vector A, ponemos el vector B. ¿Cómo yo puedo definir una multiplicación entre A y B? Es extraño. ¿Ya? En general, no es tan fácil como multiplicar números, y acá está la definición que uno hace. El producto punto entre dos vectores cualquiera se define como, o sea, el producto punto entre el vector A y el vector B se define como el módulo del vector A multiplicado por el módulo del vector B multiplicado por el coseno del ángulo que forman estos vectores. Ya vamos a explicar lo que es el coseno. Entonces, en este caso, si yo me guío, el módulo del vector A es 5, el módulo del vector B es 3, y tengo que multiplicarlo por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. Es decir, estos dos vectores forman un ángulo que tengo que conocer para determinar este producto escalar. Entonces vamos a ponerle coseno de alfa. Hay gente que usa la letra griega, teta, etc. Pero ese es como el concepto. Primero vamos a tener que analizar un poco lo que es el coseno, y después vamos a analizar los demás detalles. ¿Ya? Cosa importante del producto cruz, del producto punto, es que, si se fijan, yo parto de dos cosas que son vectores, y lo que obtengo acá es un número, porque acá no tengo incluido ninguna componente vectorial. ¿Sí? Es decir, el producto punto también se le llama producto escalar, porque a partir de dos vectores me genera un número, es decir, una cantidad que no tiene ni dirección ni sentido. ¿Ya? Entonces, lo primero que nosotros vamos a hablar es un poco de la función coseno, para devolvernos un poco a entender lo que es el producto punto. ¿Okay? Entonces, el coseno de cualquier el coseno de cualquier ángulo se define usualmente en un triángulo rectángulo. Oh, haga una primera consulta, chiquillos. Creo que ustedes le enseñaron trigonometría, ¿o no? O, o no enseñan trigonometría ya en el colegio. Porque creo que había cambiado el programa, y creo que le estaban enseñando trigonometría. Ya, a algunos no le enseñaron, a otros sí. Ya, ya medio complicado. Ya, pero vamos a hacer... Perfecto. Ya vamos a hacer un pequeño recuento. ¿Ya? Déjenme ver si puedo poner alguna forma. Necesito un triángulo. Ya. Entonces lo que necesito es un triángulo. No me deja hacer triángulos. Ya, bueno, vamos a hacer un triángulo a la mala. ¿Ya? Entonces yo tengo un triángulo rectángulo, eh, donde yo tengo un ángulo alfa, digámoslo así. Me quedó súper chiquitito. Y yo tengo los dos catetos. Pues tengo el cateto A, tengo el cateto B y tengo el cateto C. La función coseno de ese ángulo, el coseno de ese ángulo, se define como la división entre el cateto que está adyacente a él, es decir, B, dividido por el cateto, o sea, dividido por la hipotenusa, en este caso, que sería C. O sea, el coseno de un ángulo se define como el cateto que queda al lado de él, llamado cateto adyacente, dividido en la hipotenusa. Esa es la simple definición de la función coseno. ¿Ya? Eh, ujú. Ya. Disculpen que estaba llegando muchos mensajes, y me preocupé de que estuviera quedando un desastre. ¿Ya? Se define básicamente como las definiciones. Ujú. Un tips. Sí, no, pero acá no nos tenemos... Esta es la única función que tienen que conocer para física. Solo nos vamos a centrar en el coseno. ¿Ya?
El coseno se define como la división del cateto adyacente dividido en el cateto opuesto. Entonces, ahora lo que nosotros vamos a hacer, como para saber cuánto vale la función para cada ángulo, nos vamos a pasar a lo que nosotros llamamos el círculo goniométrico. ¿Ya? Ya les voy a explicar lo que es el círculo goniométrico. ¿Ya? A mí me gusta siempre explicarlo así. A ver, chiquillos, me voy a pasar por mientras a una pizarra, porque acá no me va a dar. Ya. Acá estamos en la pizarra. Bien. Nosotros tenemos un círculo, ¿cierto? Y este círculo tiene ciertas propiedades. Este círculo tiene una propiedad de tal forma que su radio tiene una propiedad tal que su radio vale 1. Es decir, esto de acá mide 1 y esto de acá mide 1. Todo mide 1. Entonces lo que nosotros en estos tipos de triángulos podemos, en un círculo siempre podemos construir un triángulo rectángulo. Entonces, por ejemplo, acá voy a construir. Voy a construir este triángulo de esta forma. Y ese es un triángulo rectángulo. Y obviamente este triángulo rectángulo yo lo construyo. Este triángulo rectángulo yo lo construyo a partir de un ángulo. Digamos que este es el ángulo alfa. ¿Sí? Entonces, vamos a llamar a la componente, ¿cierto? Vamos a llamar a la componente horizontal componente X del vector, o sea, el triángulo. Vamos a llamar a la componente vertical, la vamos a llamar componente Y. Entonces, en un triángulo, en un círculo de radio 1, el coseno del ángulo se define como, ¿cómo se define? Se va a definir como la componente, o sea, ¿cómo lo defino? Para que me ayuden ustedes. ¿Cuál es el coseno del ángulo en términos de componente X, componente Y y de la hipotenusa? ¿Cómo lo escribirían? Ya, 1 dividido en 1. Ya. ¿Hay Francisca Mesa? Ojo, que en este caso la componente X y la componente Y no son 1. Ah, Francisco, perdón. Eso, porque acá este componente X es menos de 1, 1 es el radio entero. Entonces en este caso sería la componente en X, como ustedes dicen, dividido la hipotenusa. Con la hipotenusa, ¿qué valor tiene? ¿Cuánto vale la hipotenusa en este círculo? La hipotenusa en este círculo vale 1. Vale 1 porque es un radio. Entonces, en este caso, en un círculo goniométrico, tenemos que el coseno de un ángulo alfa es equivalente a decir el valor de la componente X. Entonces, para acordarnos de los valores, tenemos que acordarnos del circulito y ver cuáles son los valores que me interesan. ¿Ya? Entonces, probemos. Voy a hacer de nuevo un círculo. Entonces, digamos que el centro lo vamos a dejar acá. Y ahí. Entonces vamos probando los ángulos. El primer ángulo que vamos a probar es el ángulo alfa igual 0. 0 grados. Entonces, si yo quiero dibujar un triángulo que tenga ángulo 0, el triángulo que debería dibujar sería un triángulo así. Es decir, no debería dibujar un triángulo, debería dibujar una línea pegada al eje X. ¿Se entiende por qué este es el caso cuando el ángulo es 0? Porque si el ángulo es 0, es como si este ángulo de acá se pegara al techo. Entonces la hipotenusa se pega al cateto horizontal. Entonces calculamos el coseno de 0. El coseno de 0 grados tiene que ser igual a la componente X
a la componente X de este círculo. ¿Cuánto vale la componente X en este caso? Justamente en este caso. Ya. Ya. Ahí Seba y Valentina dijeron 1. ¿Todos entienden por qué la componente X en este caso vale 1? Ah, chiquillos, yo creo que es algo nuevo para varios. Si no se entiende, me dicen. ¿Ya? Carla, tú no entendiste, ¿no? ¿Sí? Ya, a ver, voy a repetirlo. Ya, perfecto, perfecto. Ya, ya, primero quiero que quede claro. Se entiende que esto es un triángulo que tiene ángulo cero. ¿Sí? Este es el ángulo cero porque, vean un poco la camarita, ¿sí? Yo tengo un triángulo rectángulo, este triángulo se forma así. Entonces el ángulo cero es cuando no hay ángulo entre los dos vectores, es decir, así. Los dos vectores están pegados uno al otro. Eso es ángulo cero. Y el ángulo va creciendo hasta llegar, por ejemplo, hasta 90 grados. Se entiende, por lo tanto, que la situación que estoy dibujando en el círculo es ángulo igual cero. Ujú. Eso es lo que primero tienen que tener claro. ¿Ya? Sí, son paralelas, exactamente. ¿Ya? El ángulo cero cuando las cuestiones son paralelas. ¿Ya? Entonces, acá tenemos ángulo igual cero. Acá estamos discutiendo el ángulo. Entonces queremos saber cuánto vale el coseno cuando el ángulo es cero. Ujú. Entonces acá lo que ustedes tienen que acordarse es que nosotros ya definimos que el coseno del ángulo es simplemente la componente x. ¿Por qué es la componente x? Porque la hipotenusa es 1. Y acá, ¿cuánto vale la hipotenusa? Acá, o sea, acá, ¿cuánto vale la componente x? Acá la componente x vale la totalidad del radio. ¿Y cuánto vale el radio en este círculo? El radio en este círculo vale 1. ¿Sí? El radio en este círculo vale 1. Por lo tanto, el coseno de este ángulo, el coseno de 0, es igual a la componente x. Y justamente cuando el ángulo es 0, la componente x es igual al radio, es decir, 1. Eh, ¿Por qué está en la línea del eje x y está para el lado positivo el 1? No entendí bien tu pregunta, Angie. No sé si podría explicarte más o por micrófono o por chat. Profesor, es que yo como lo entendí, es que, por ejemplo, si trazamos una línea, si hacemos un plano, estaría en el eje X y el plano que sería de arriba sería el eje Y. Sí, Por lo tanto, el 1 está para ese lado, que es el eje X, está en el lado positivo, que es 1. exacto. Tal como lo dices. ¿Ya? Responde eso a tu pregunta, Angie, ¿no? Ya. Sí, perfecto. ¿Ya? Entonces, en este caso, el coseno de 0 es 1. ¿Se entendió un poco mejor ese valor? Ujú. ¿Alguna duda, chiquillos, con eso? Ya. Espero que se haya entendido. Ya. Vámonos con otro valor súper importante. Un valor súper importante es el valor cuando alfa es 90. ¿Ya? Veamos cuando el ángulo vale 90. Ujú. Cuando alfa vale 90 grados, ¿cómo me quedaría mi precioso triángulo? Ujú. Entonces voy a borrar el triángulo viejo. Ujú. Entonces, cuando alfa vale 90, es que mi triángulo, para que vean a la cámara, chiquillos, el ángulo entre los dos vectores crece tanto que se hace así, en 90 grados. A mí me interesa esta línea. Entonces, en 90, ujú, la línea queda vertical, vertical hacia arriba. Ujú. Entonces, uno lo dibuja así.
Esto es para alfa igual 90. Paralela al eje Y, tal cual. ¿Ya? Entonces, ya mi ángulo cambió un poco. Y ahora mi ángulo es coseno de 90. Ujú. Bien. ¿Alguien me puede decir cuánto vale la componente X en este caso, cuando el ángulo que se forma es 90? ¿Hay alguna componente X? Porque la componente X es como la sombra que hace el vector sobre el otro. Exacto, no hay componente X, es cero, no hay sombra. Entonces el coseno de 90 es 0 grados. ¿Sí? El coseno de 90 es 0 grados. ¿Ya? Muy bien, chiquillos. Le están agarrando el truco. Ujú. ¿Ya? Pasémonos a un ángulo un poco más grande. Por ejemplo, otro ángulo importante que les van a preguntar en la PSU, esto es para que entiendan por qué es el ángulo. Va a ser el ángulo de 180. El ángulo de 180, para que vean de nuevo a la camarita, nosotros tenemos cierto el ángulo, y el ángulo de 180 es cuando se abre totalmente. ¿Sí? Entonces, nuestro, nuestro, nuestra, nuestro vector queda acá, en 180 grados contrario a esto. Y ojo, si esta parte de acá es 1 positivo, esta parte de acá es menos 1 negativo. ¿Sí? Es tal como si esta parte de acá abajo también fuera menos 1 negativo. Uh-huh. Entonces el coseno de 180, uh-huh, el coseno de 180 tiene que ser la componente X. Y acá, cuando el ángulo es 180 grados, es decir, 180, la componente X vale menos 1. Por lo tanto, el coseno de 180 es menos 1. Entonces, ¿qué cosas tienen que quedarse? Primero, ¿cuánto es el coseno de 0? ¿Cuánto es el coseno de 90? ¿Y cuánto es el coseno de 180? ¿Ya? Eso es lo que ustedes tienen que quedarse, porque son los casos que le van a preguntar calcular en la PSU. ¿Ya? Ángulos entre medio tienen valores entre medio. ¿Ya? O sea, no tienen que... tienen que saber que hay valores entre medio. ¿Ya? Entonces, déjenme volver a la presentación de PowerPoint. Fíjense acá. En rojito está la función coseno. Entonces, fíjense. Cuando el ángulo es 0, el coseno vale 1. Lo sabemos, ¿cierto? Cuando el ángulo es 90, el coseno vale 0. Uh-huh. Y cuando el ángulo es 180, el coseno vale menos 1. Y acá cuando vuelve a 270, vuelve a valer 0. Y cuando vale 360 es como si volviéramos al principio, porque dimos una vuelta entera. Y después se empieza a repetir los valores para los ángulos posteriores. ¿Sí? Nosotros calculamos los valores pique. Pues. Calculamos este valor y calculamos este valor, que son los valores que le pide la PSU. Pero, por ejemplo, si me pidieran cuánto sería, por ejemplo, para 45 un valor entre 0 y 1. Eso es lo único que ustedes tienen que saber. Uh-huh. Para 45 el valor es entre 0 y 1. Por ejemplo, para 120 el coseno tiene un valor negativo, es decir, va entre 0 y menos 1. Entonces, ¿qué es lo que quiero que ustedes saquen de esto? Uh-huh. ¿Qué es lo que quiero que ustedes saquen de esto? Como para decirle que los valores entre 0 y 90 son todos valores positivos del coseno. Y los valores entre 90 y 180 son todos valores negativos. ¿Sí? Después se vuelve positivo, etcétera, de nuevo cuando pasamos de 270 grados. Pero para la PSU en general le van a aparecer este tipo de casos. ¿Sí? Ángulos entre 0 y 180. Uh-huh. Y lo que ustedes tienen que saber es identificar. Y fíjense qué lindo esta pelotita, porque ustedes pueden ver que acá, ¿cierto? Cuando la flechita alcanza este lugar,
el valor del coseno es máximo, y después empieza a bajar, llega a 0. Es como la representación de cómo se comporta la función coseno, es decir, es una función periódica, como se le dice. Entonces, ¿qué es lo que quiero que se queden nuevamente? Primero, ¿cierto? Coseno de 0 grados, esto es lo importante, coseno de 0 grados, 1. Coseno de 90 grados, 0. Coseno de 180, menos 1. Y los ángulos intermedios van a tener valores intermedios. Entonces, por ejemplo, el coseno de 110, chiquillos, ¿sería un número positivo o negativo? El coseno de 110. Negativo. Súper bien. ¿Se entiende, chiquillos, cómo se razona esto? Porque eso es lo único que le van a pedir para la PSU de física. Nada más. ¿Ya? Entonces, recojo dudas hasta acá. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá, chicos? ¿Alguien que no haya entendido nada? ¿O alguien que se haya perdido? ¿Ya? Si no, avanzamos. ¿Ya? Igual si alguien se siente débil en esta parte, me puede preguntar por interno. ¿Ya? Ah, sí. No, pero, mira, Ángel, cuidado acá, que nosotros estamos aprendiendo a multiplicar vectores. Ahora vamos a definir el trabajo. ¿Ya? Recién vamos a definir el trabajo. Porque quería que entendieran bien la matemática. ¿Ya? Entonces vamos a definir el trabajo mecánico como el producto punto de la fuerza por el desplazamiento. En este caso, si una fuerza se hace con un ángulo alfa y esta fuerza genera un desplazamiento d, entonces el trabajo que realizó esa fuerza sobre el objeto se define como el producto punto, o sea, el trabajo, como definición, es el producto punto entre el vector fuerza, producto punto, el vector desplazamiento. Es decir, eso se calcula como el módulo del vector f por el módulo del vector d por el coseno del ángulo que forma el vector f y el vector d. Bien, las unidades del trabajo se miden la fuerza se mide en newton y la distancia se mide en metros. Por lo tanto, la magnitud que se hace en newton metro, y a eso nosotros le ponemos joule, ¿ya? Un joule es un newton metro. Y acá está si nosotros descomponemos el newton, acordándonos que el newton era kilogramo metro sobre segundo cuadrado, ¿cierto? Tenemos eso de ahí. Ya, los julios, exacto. Si ustedes quieren hablar como españoles, los españoles le dicen julios. ¿Cómo decirle? Los españoles traducen todas las unidades. Están los coulombios, están los vatios, etc. Entonces, en general, chiquillos, el trabajo se calcula como nosotros dijimos. ¿Ya? Entonces, demos un ejemplo. Súper cortito. ¿Ya? Vamos a dar un ejemplo. ¿Ya? Entonces vamos a poner, ¿cierto? Algo horizontal. Vamos a poner una cajita. Perdón por el gallito, chiquillos. Y vamos a poner que esta cajita se le aplicó una fuerza F. A ver que esta cajita se le aplicó una fuerza F. Y la cajita se desplazó hacia allá. Digamos que los valores con los que la fuerza que se aplicó fueron 5 newton. Y el desplazamiento que se hizo fue de 30 metros. Y por si acaso vamos a poner que la cajita pesa 2 kilos. ¿Ya? La cajita pesa 2 kilos. ¿Ya? La superficie no tiene roce, por lo tanto, la única fuerza que actúa en el eje X es la fuerza de 5 newton. Entonces, ¿cómo se calcularía el trabajo que hace la fuerza F?
El trabajo de la fuerza F se calcula como, en este caso, la fuerza que se aplica, el módulo de la fuerza que se aplica, es decir, 5 newton, multiplicado por los 30 metros, es decir, el desplazamiento, multiplicado por el coseno del ángulo que forman. Y acá viene la pregunta, para los que después sepan responder. ¿Cuánto es el ángulo que forman estos dos vectores? ¿Alguien me puede decir? Ya. Paralelos, exacto. Y entonces cuando los vectores son paralelos, el ángulo que se forma es 0. Entonces, ¿alguien se acuerda cuánto era coseno de 0? 1, súper bien. ¿Ya? Entonces simplemente el cálculo de arriba se transforma, el trabajo se calcula como 5 por 30 por 1. Es decir, tal cual 5 por 30. Y eso da, ¿cierto? 150 joules. Y ese es el trabajo que realizó la fuerza F. ¿Se entiende? Entonces, en general, chiquillos, el trabajo se calcula cuando el ángulo, ¿cierto?, es 0, el trabajo simplemente se calcula como fuerza por distancia. ¿Sí? Porque cuando el ángulo es 0, el coseno es 1, entonces el trabajo, eh, el coseno no tiene unidad. ¿Por qué no tiene unidad el coseno? Porque es una división. Porque acuérdense que el coseno de un ángulo, ¿cierto?, se define como el cateto adyacente dividido en la hipotenusa. Y tanto el cateto adyacente como la hipotenusa tienen la misma unidad, por lo tanto el coseno es adimensional, no tiene dimensión. Entonces, cuando el ángulo es 0, pueden calcular súper confiados que el trabajo es simplemente multiplicar la fuerza por la distancia. ¿Ya? Entonces eso como para que no pierdan tanto tiempo analizando el tema. Tienen que tenerlo mecanizado. Pero por ejemplo, chiquillos, si yo fuera la PSU y me diera la cuestión, ¿cierto? Y no les voy a preguntar algo tan fácil, sino que les voy a preguntar algo más complejo. ¿Puedo seleccionar acá o no? Ya, voy a tener que dibujarlo de nuevo. Ya, pero, ¿qué es lo que pasaría si yo a esta misma caja le aplico una fuerza F, ¿sí? Que también tiene 5 newton, y el desplazamiento que hace esta cajita también es de 30 metros. ¿El trabajo es mayor o menor? Eso podrían pedirle comparar. Podrían pedirles comparar las fuerzas. Tiene dos fuerzas. Las dos son de 5 newton. Vamos a ponerle nombre. Esta es la fuerza 2 y esta es la fuerza 1. ¿Qué fuerza hace más trabajo? ¿La fuerza 1 o la fuerza 2? Y ahí Sebastián, o Sebas, contesta que la fuerza 2 hace menor trabajo. ¿Alguien tiene alguna otra opinión, chiquillos? ¿Qué fuerza hace menor trabajo respecto al mismo desplazamiento? Y esto puede ser una pregunta PSU. No le están preguntando calcular el valor. Simplemente le están preguntando qué fuerza hace mayor trabajo o qué fuerza hace menor trabajo. Ya ver. La 2 hace menor trabajo. Y ahí Ángel propone que la 1 hace menor trabajo. Entonces, voy a dar la explicación rápido. ¿Ya? Entonces, el trabajo de la fuerza 1, ya lo calculamos, es 5 por 30 por el coseno. El coseno es 1.
Entonces eso da 150 Joule. O el trabajo de la fuerza 2 es 5 por 30 por el coseno del ángulo que hay, ¿cierto? Pero el ángulo va entre 0 y 90. Eso es lo único que sé del ángulo. ¿Y cómo se comporta el coseno en ese rango? ¿Ya? ¿Cómo se comporta el coseno? Ahí el coseno es positivo, pero sigue siendo, es positivo, pero tengo que saber cualitativamente qué número es. O sea, tengo que saber cualitativamente si me va a dar más grande o más chico que el otro. O sea, acá lo que voy a hacer, le voy a mostrar de nuevo el gráfico del coseno. Exacto, miren. Déjenme borrar acá. Miren, el coseno es máximo cuando el ángulo es 0. ¿Sí? El coseno es máximo cuando el ángulo es 0. Y si el ángulo es mayor que 0, es decir, no sé, pues imagínense que el trabajo de la fuerza 2 estuviera haciendo un ángulo de 30 grados, por ejemplo, el coseno vale algo más chico que 1, es decir, vale una fracción. Es más chico, súper bien. Entonces, ese es el razonamiento que ustedes tienen que tener. Ustedes tienen que saber, ¿cierto?, que en el trabajo 2, el coseno de este ángulo va a ser más chico que 1. Y como es menor que 1, entonces todo este factor va a dar menos que 150, porque estoy multiplicando por un número menor que 1. Y cuando yo multiplico por un número menor que 1, el número que se obtiene es más chico. Eso es simplemente el análisis que ustedes tienen que saber hacer. Entonces, volvemos a la presentación. ¿Se entendió, chicos? Primero que nada, ¿se entendió? Ya, perfecto. Ya. Entonces, volvemos a la presentación. ¿Ya? Entonces, la primera pregunta. ¿Esta persona realiza trabajo al mantener las pesas en el aire? O sea, mantenerlo. ¿Está realizando trabajo? Ya, no. ¿Por qué no está realizando trabajo? Lo pueden justificar por micrófono si alguien quiere hablar, chiquillo. Muy bien. Muy bien, Francisco. Es 0. ¿Cierto? Porque no hay desplazamiento. Como no hay desplazamiento, no hay trabajo. ¿Ya? Segundo. Un objeto se mueve horizontalmente con una velocidad constante v, una distancia d por un tiempo t. ¿Cuánto es el trabajo sobre este objeto? El trabajo total. Chan, chan, chan. Expréselo en términos de v, d y t. Entonces, para yo determinar el trabajo, ¿cierto? Para determinar el trabajo yo necesito saber cuánto es la fuerza, cuánto es la distancia y cuánto es el coseno del ángulo. Pero ya hay una cosa súper... Francisco dice que es 0. ¿Por qué dice que es 0? Ya, fuerza es igual a la aceleración por la masa. Y súper bien. Ahí se complementa Francisco diciendo que no hay aceleración. ¿Sí? ¿Por qué no hay aceleración? Porque la velocidad es constante. Y si la velocidad es constante, la aceleración es 0. Y si la aceleración es 0, la fuerza neta es 0. Y si la fuerza es 0, el trabajo también
es 0. Esa es la respuesta a esa pregunta. Entonces, acá otro. Un objeto cuyo peso equivale a 10 newtons se desplaza horizontalmente sobre una mesa una distancia de 1 metro. ¿Cuánto es el trabajo realizado por la fuerza peso? Entonces acá hacemos el dibujito, ¿cierto? Tenemos, ¿cierto?, un objeto que se mueve a una distancia de 1 metro. Y nos piden cuánto es el trabajo que forma la fuerza peso. Y ahí Sebastián dice 10. ¿Alguien más dice otra cosa, chiquillos? Ya. Y fíjense, dice 10 en J tongo. ¿Ya? Entonces, voy a hacer una pequeñita explicación acá, si alguien no tiene más cosas que decir. ¿Ya? El trabajo tiene que ser la fuerza. En este caso, la fuerza peso es 10 newton, multiplicado por el desplazamiento, que es 1 metro, multiplicado por el coseno del ángulo. Entonces, chiquillos, siempre revisen el ángulo, lo que yo les quiero decir. Entonces, la fuerza peso apunta hacia abajo, ¿sí? La fuerza, este es el peso. ¿Alguien me puede decir cuánto es el ángulo que forma el peso y el desplazamiento? Porque el desplazamiento va hacia allá. ¿Cuánto es el ángulo que forma el peso y el desplazamiento? ¿Cero? 90 grados, pues, chiquillos. En 90. ¿Y alguien me puede decir cuánto es el coseno de 90? El coseno de 90 lo repasamos varias veces. Es 0. Por lo tanto, si nosotros nos devolvemos acá, nos va a dar que es cierto que 10 por 1 es 10, pero 10 por 0 es 0. Entonces nos da que el trabajo es nulo. Si la fuerza es perpendicular al desplazamiento, esa fuerza no hace trabajo. Piénsenlo así, chiquillos. El trabajo tiene que ver con el desplazamiento que genera esta fuerza. Si el trabajo, por ejemplo, si el objeto, para que miren la cámara, ¿cierto? Si el objeto se está desplazando hacia acá y el peso va hacia abajo, ¿ustedes creen que el peso no está haciendo que se mueva hacia el lado? Po? Hay otra fuerza, hay otra magnitud que está haciendo que esto se desplace para el lado, pero el peso no está haciendo nada porque el peso está perpendicular. Y ustedes saben que una fuerza perpendicular no genera un desplazamiento hacia el lado. Entonces, en este caso vamos a tener nuevamente que el trabajo es 0. Exacto. Entonces, resumen. El trabajo neto es 0 cuando la fuerza es 0, cuando el desplazamiento es 0 o cuando la fuerza sea perpendicular al desplazamiento. Esos son los 3 casos que se tienen que aprender para la PSU. Es decir, el trabajo neto es 0 cuando no hay fuerza, cuando no hay desplazamiento y cuando la fuerza sea perpendicular al desplazamiento. ¿Ya? Pregunta, chiquillos. Pregunta. ¿Existen trabajos negativos? ¿Puede existir un trabajo negativo? Ya. Ya, ahí muy interesante la discusión. ¿Ya? Hay valor absoluto, exacto. La fuerza y el desplazamiento tienen valores absolutos, por lo tanto, estos son siempre valores positivos. ¿Ya? Pero hay algo que se te escapó un poco, Sebas. El coseno puede ser negativo. Súper bien, Carla. Súper bien. El coseno puede ser negativo. ¿Se acuerdan para qué valor es negativo el coseno? Dimos un solo ejemplo, pero 180, por ejemplo, da -1. Cuando el ángulo va entre 90 hasta 180, el coseno es negativo. Es decir, por ejemplo, si un objeto se desplaza una distancia d hacia allá y la fuerza, no sé, está apuntando hacia allá, acá el ángulo es más que 90 y esa fuerza está haciendo un trabajo negativo. Y tiene sentido porque esa fuerza está como haciéndole la pelea al desplazamiento, está como quitando energía.
No sé si me entienden el concepto. Entonces el coseno puede también darme un trabajo negativo. Acá hay un pequeño resumen. Entonces, acá en la línea horizontal está el desplazamiento y se fijan, todos los vectores que apuntan hacia acá, ¿cierto? Dan trabajo positivo. En 90 grados tenemos trabajo nulo y todos los que sean mayor que 90 en este lado y que van contrarios al desplazamiento, da trabajos negativos. Entonces, resumen, el trabajo es un escalar, ¿sí? Se mide en Joule, no tiene ni dirección ni sentido. Puede tomar valores tanto positivos como negativos. Y en máximo, cuando la fuerza y el desplazamiento van en el mismo sentido, es decir, cuando en máximo cuando el ángulo es 0, y en mínimo cuando el ángulo es 180. ¿Sí? Entre medios siempre toma valores eh, intermedios, ¿sí? Eso. De forma gráfica, el trabajo se puede calcular como el área bajo la curva en un gráfico de fuerza versus desplazamiento. Es decir, por ejemplo, acá, el área de un cuadrado es lado por lado, y ustedes pueden calcular esta área por esta área. Esto, ténganlo anotado, chiquillos, porque siempre sale un gráfico y tienen que acordarse para qué sirven todos los gráficos. Acuérdense que el área bajo la curva se calcula como eje por eje. En este caso, el eje Y sería la fuerza y el eje X sería la distancia. Y cuando tienen F por D, eso les tiene que gritar trabajo. ¿Ya? Finalmente vamos a llegar a la última parte de la clase, que es la potencia. La potencia es básicamente una derivación del trabajo y nos dice qué tan rápido se realiza un trabajo. ¿A qué me refiero con eso? ¿Qué tan rápido se realiza un trabajo? Por ejemplo, digamos que una persona hace, no sé, pues gasta 10 joules en 10 segundos, pero otra persona gasta los mismos 10 joules en 20 segundos. Entonces, eh, lo que pasa es que la primera realizó el trabajo más rápido que la segunda. Entonces, la potencia se define como el trabajo que se realiza dividido en el tiempo en el que se realiza. Si ustedes, ¿cómo se llama? Descomponen el trabajo, que es fuerza por desplazamiento, ojo, por coseno, van a tener que también, la fórmula se puede descomponer en fuerza por velocidad. ¿Ya? Entonces, un ejemplo cortito. ¿Ya? Un ejemplo cortito. Por ejemplo, esta yegua, ¿sí? O este caballo. Este caballo subió este caballo subió una pesa de 75 kilos, 1 metro, y lo hizo en 1 segundo. Ujú. Entonces acá, ¿cuál es la fuerza que aplicó el caballo hacia arriba? La fuerza que aplicó el caballo, vamos a asumir que es la misma fuerza-peso. Acá el peso, ¿cierto? Son los 75 kilos por la gravedad, es decir, 750. 750 newton. Entonces arriba, vamos a tener que la fuerza que realizó el caballo también es 750. Ujú. Entonces, y subió la pesa 1 metro. Ujú. Entonces el trabajo que realizó el caballo, ojo, no el trabajo neto, el trabajo que realizó el caballo tiene que ser la fuerza que hizo el caballo, que es 750, multiplicado por el desplazamiento, que es 1, por el coseno. En este caso, la fuerza va para arriba y el desplazamiento va para arriba, por lo tanto el coseno es 0. O sea, el ángulo es 0, por lo tanto el coseno de 0 es 1. Ujú. Y el trabajo que realizó ese caballo son 750 joules. ¿Y cuál es la potencia del caballo? La potencia de este caballo es, en este caso serían los 750 joules de trabajo que hizo, dividido por el tiempo en el que realizó el trabajo. En este caso, el tiempo que se demoró fue 1 segundo. Y la unidad que se obtiene de dividir el joule por segundo es lo que nosotros llamamos watt. Es decir, 750 watt. Ya yo le pongo esas cositas para distinguirlo de la W de trabajo, que me confundo. Pero nada más. ¿Ya?
Finalmente, ¿cierto? En un gráfico de trabajo versus tiempo, ustedes van a tener que la pendiente de ese gráfico va a ser la potencia. Debido a que la pendiente, acuérdense que la pendiente es la diferencia en y dividido la diferencia en x. Entonces, la diferencia en y es el trabajo y la diferencia en x es el tiempo. Entonces, la pendiente sería la potencia. ¿Ya? Tal cual. Y ahora vamos a revisar un poco un par de preguntas tipo PSU, o PTU. Primero que nada, dudas con la materia, chiquillos. Dudas con la materia que tengamos. Me di cuenta que no les di el recreo hoy día. Chiquillos, ¿quedan un descanso para volver? Ya, un descanso. ¿Ya? Ah, no quieren descanso. Ya, chiquillos, miren. Pucha, lo lamento, don Javier, perdón. Ya, bueno, ya. Lo del 750. Ya. Perdón, chiquillos. Al tiro lo resuelvo. Ya. Chiquillos, acá asumí que la fuerza con la que tiraba el caballo, ¿sí? La fuerza con la que tiraba el caballo era igual a la fuerza peso. Eso es una asunción porque para poder tener una fuerza, en este caso yo asumí que la fuerza del caballo era igual al peso de la cuestión. ¿Puede haber sido más? Sí, puede haber sido más. ¿Y el peso cómo se calcula? Se calcula como la masa multiplicada por la gravedad, que la gravedad es 10. Entonces, asumí que la fuerza que hacía el caballo era 750 newton. Eh, Eso era. Entonces, acá, la fuerza es 750. Por lo tanto, el trabajo era 750 la fuerza por el desplazamiento, que me dicen ahí que es 1 metro, por el coseno del ángulo. Pero el ángulo en este caso es 0 porque la fuerza del caballo y el desplazamiento son paralelas. Por lo tanto, eso me da 750 joules. Finalmente, la potencia se calcula como los 750 joules dividido en el tiempo, que el tiempo es 1 segundo. Y eso me da 750 watts. Ese es el tema. No, pues la gravedad no siempre es 10, a menos que siempre la gravedad es 10 cuando le digan que es 10. Acá yo la usé 10 por facilidad. Eso. Ya. Entonces, déjenme borrar esto. Entonces, vamos con esta primera pregunta, más o menos rápido. Las siguientes opciones muestran un bloque bajo la acción de distintas fuerzas. Se considera que todas las fuerzas son del mismo módulo y que el bloque se desplaza a la misma distancia hacia la derecha. ¿En cuál de ellas el trabajo realizado por la fuerza F es mayor? O sea, todos los bloques se desplazan hacia la derecha. O sea, todos tienen un vector D hacia allá. Nos preguntan en cuál de ellas el trabajo realizado por la fuerza F es mayor. Sugerencias. Sebastián y Francisco dicen B. ¿Por qué defienden la B? Ya, todos defienden la B. Chanfle. Ya. El más cercano a 0, exacto. ¿Ya? Fíjense, chiquillos, para los que... Muy bien, muy bien. Muy bien, chiquillos. Fíjense lo que pensaron sus compañeros. Sus compañeros pensaron, ¿cierto? Que
el trabajo es máximo cuando el ángulo es 0. Entonces, el valor que estuviera más cercano a 0 sería el más grande, porque el que se acerca más al máximo. ¿Ya? ¿Por qué no podría ser la C? ¿Por qué no es la C? Ah, súper bien, negativa, porque el desplazamiento va hacia allá. Ya, súper. Entonces eso es negativo, estos de acá son 0. Estos de acá los dos son positivos. Pero este es más grande porque está más cercano a 0. Súper bien, es B. Ahí dice B. Bien, dos máquinas A y B realizan la misma tarea, por lo tanto realizan el mismo trabajo, tienen potencias 2P y P cuartos. Si ambas realizan el mismo trabajo, ¿cuál es la relación entre los tiempos que tardaron en hacer el trabajo? Entonces acá yo les voy a decir. Eh, la primera máquina tiene potencia 2P y ella hace el trabajo W en el tiempo que se demora, vamos a ponerle el tiempo de A. Mientras que la máquina B tiene una potencia P cuartos, hace el mismo trabajo W, pero lo hace en el tiempo de A, de B. Y ahora lo que nos están pidiendo es la relación entre los tiempos que realizan el trabajo. O sea, me están pidiendo cuánto vale TA dividido en TB. Me están preguntando eso. ¿Cómo a partir yo de estos datos puedo obtener eso? ¿Qué harían ustedes? Despejarte en ambas. Muy, muy bien. ¿Les parece a todos que despejamos T? Entonces, en la primera vamos a despejar T. TA tiene que ser W dividido en 2P. ¿Sí? Y en la segunda, TB tiene que ser W dividido en P cuartos. Como estoy dividiendo por P cuartos, el 4 queda arriba y la P queda abajo. Entonces, después lo que se hace es dividir TA sobre TB, y eso es igual a W dividido 2P, dividido en 4W dividido en P. Entonces, acá lo que se hace es cancelo W con W y cancelo P con P. Entonces, esto me queda un medio, la de arriba, dividido en 4. Eso, si uno lo hace, esto queda 1 dividido en 8. Es decir, la respuesta sería C, 1 es a 8. ¿Se entendió, chicos? ¿Cómo lo hice? O sea, ¿cómo se hizo? Para los que... Porque acá me salté varios pasos. ¿Ya? Me pasé varios pasos en despejar la ecuación. Si alguien no entiende cómo despejé la ecuación, me pregunta. ¿Ya? Todo bien con cómo despejé, ¿ya? Porque eso fue, entre comillas, lo que me salté, porque es como, no es como la materia, ¿ya? Pero así se hace el ejercicio. Si alguien lo tiene que hacer más lento, hágalo más lento, chiquillos, ¿ya? Eso, es 1 es a 8. Ah, el Arthur. El Arthur lo que pasa es que está, eh, bueno, digamos que está hasta el cuello en cosas de la U, para no decir algo soez, y no pudo venir, tiene muchos trabajos. Así que F, sí, F por el Arthur. ¿Ya? Me pidió por favor si yo podía hacerla solo. Entonces esto da C. Bien. Entonces, un paracaidista de 60 kilos abre su paracaídas 100 metros antes de tocar el suelo, cayendo con velocidad constante en ese tramo.
¿Cuál fue el trabajo realizado por la fuerza peso en ese tramo? Entonces, nuevamente partimos. El trabajo tiene que ser la fuerza multiplicado por el desplazamiento multiplicado por el coseno del ángulo. ¿Ya? Eso es como lo que yo siempre anotaría. Ah, y haría un dibujo. Entonces acá tenemos el paracaidista, ¿cierto? Que lo voy a dejar como un cuadradito. Y está cayendo, ¿cierto? Está cayendo y nos preguntan cuánto es el trabajo de la fuerza peso. Y nos dicen que desde su altura cae 100 metros. Entonces tenemos, ¿cierto? Que el desplazamiento son 100 metros, lo que nos pide. Y tenemos, ¿cierto? Que la fuerza peso nos pide el trabajo de eso. En este caso, la fuerza que nosotros vamos a utilizar para calcular es la fuerza peso porque nos preguntan el trabajo del peso. Y el trabajo del peso es m por la gravedad, ¿cierto? La masa del paracaidista es 60 y la gravedad es 10, por lo tanto la fuerza son 600 newton. Súper bien, Carla. 600. Bien. ¿Cuánto sería el trabajo del peso? Ayúdenme, por favor. Ya, ahí dicen D. Ah, perdón, Javier. Disculpa la... Ya, varios dicen D. Perdón. Lo que pasa es que en física las letras se confunden mucho. Potencia, usamos P para potencia. Potencia es trabajo dividido tiempo. Y acá yo estoy usando P de peso, no de potencia. ¿Sí? Estoy usando P de peso. Y el P de peso es la masa por la gravedad. Disculpa la confusión. Entonces, y eso. El trabajo, como bien lo dicen los compañeros, es la fuerza, que son los 600 newton, multiplicado por el desplazamiento, que son los 100 metros, y multiplicado por el coseno del ángulo. Pero si se fijan, el desplazamiento y el peso son paralelos. Y cuando son paralelos, el coseno es 1. Por lo tanto, 600 por 100 por 1, y eso me da 600 y dos ceros más. Y me da esa cantidad en Joule. Ojo, si me dicen, acá una consulta, si me dicen que cae con velocidad constante, ¿por qué el trabajo no es cero? Porque si la velocidad constante me dice que la fuerza neta es cero. ¿Por qué el trabajo no es cero en este caso? Porque si se fijan, eh, la alternativa es D, como ustedes dicen. Porque nos pide del peso. ¿Ya? Entonces acá, muy bien, nos pide el peso. ¿Ya? Acá les voy a anotar una formulita que les va a servir para la vida. El trabajo neto, vamos a ponerle trabajo neto, es igual al trabajo de la fuerza 1 más el trabajo de la fuerza 2 más, etcétera, las fuerzas que hayan. Y en este caso, justamente en este caso, la fuerza neta es cero. Si la fuerza neta es cero, me dice que el trabajo neto es cero, pero no significa que el trabajo de la fuerza 1 sea cero. ¿Sí? No significa que ese sea cero. O sea, eso no es cierto. O que el trabajo de la fuerza 2 sea cero. Eso también es falso. No es cero. Lo que me dice este problema es que la suma de esas dos fuerzas, o sea, la suma de esos dos trabajos es cero. Porque la suma de esas dos fuerzas es cero.
Un trabajo va a ser positivo y el otro va a ser negativo, pero va a ser cero, o sea, la suma. Pero no son cero las contribuciones individuales. Entonces, ojo cuando, súper importante, chiquillos, si acá me hubieran pedido el trabajo neto, si me piden el trabajo neto es cero, pero el trabajo de la fuerza peso es 600 joules, o sea, 60.000 joules. ¿Cuánto sería el trabajo de la fuerza del paracaídas? ¿Alguien me podría responder eso? ¿Cuánto sería el trabajo de la fuerza del paracaídas? El trabajo de la fuerza del paracaídas sería, ahí Sebas dice 600. Porque acá está el paracaidista, y el paracaidista tiene dos fuerzas, la fuerza a peso y tiene la fuerza del paracaídas. Vamos a ponerle fuerza del paracaídas. Ujú. El trabajo del peso son 60.000 joules. Y la fuerza del paracaídas, o sea, y el trabajo del paracaídas sería menos 60.000 joules. ¿Por qué sería menos 60.000 joules? Porque la suma de los dos trabajos tiene que dar cero, porque el cuerpo cae con velocidad constante. Como el cuerpo cae con velocidad constante, el trabajo neto es cero, es decir, la suma de los dos trabajos es cero. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza que hace el paracaídas es menos 60.000 joules y el del peso es 60.000 joules. ¿Ya? Y ojo, no es cero Seba, porque el ángulo, hay fuerza, pues el paracaídas va para allá y el desplazamiento va para abajo, ¿cierto? Hacia allá va el desplazamiento y hacia allá va la fuerza. Por lo tanto, acá el ángulo es 180. Ujú. Lo que corresponde con que sea menos, lo que sea un valor negativo para el trabajo. ¿Se entiende, chiquillos? ¿O alguien tiene alguna duda con eso? Queda atento igual a las dudas que puedan seguir saliendo. Ya. Creo que este es el último. Si el vector v representa la dirección del movimiento del bloque, ¿en cuál de las siguientes opciones el trabajo realizado por la fuerza F es negativo? Ujú. Y acá me pueden ir respondiendo. Ya. Ahí dicen A y otros dicen B. Ya. Interesante. Ya. Entonces, por ejemplo, ya. Entonces, por ejemplo, vamos a ir haciendo, analicemos caso por caso. Acá la fuerza va hacia la izquierda, ujú, y B es el sentido del movimiento, por lo tanto el cuerpo se está desplazando una distancia D hacia allá. Entonces, ¿cuánto es el ángulo entre F y D? El ángulo entre F y D es 180. Como el ángulo es 180, es negativo. Por lo tanto, 1 es correcto. Pero fíjense acá. Acá la velocidad va hacia la izquierda. Es decir, el desplazamiento va hacia allá. Entonces acá el ángulo que forman estos dos no va entre 90 y 180, porque acuérdense que el trabajo es negativo cuando el ángulo está entre eso. Este ángulo tiene un valor entre 0 y 90. Por lo tanto, acá el ángulo no es negativo. O sea, el coseno no es negativo, por lo tanto acá el trabajo es positivo. Porque tanto fuerza como desplazamiento van para el mismo lado. Entonces, esta no es correcta. Y en la 3 vemos que la fuerza es perpendicular al desplazamiento, así que acá el trabajo es 0. Exacto. Muy bien, Carla, ¿cierto? Entonces, ojo, no se confundan, chiquillos. Acá esto está a propósito. Esto está a propósito. Siempre evalúen el ángulo. No se aprendan que para la izquierda es negativo.
lo que quiero que se aprendan es que se aprendan que cuando la fuerza y el desplazamiento van para lados contrarios, es negativo. Porque ahí el ángulo va a ser mayor que 90. Ya, de nuevo, un segundo, chiquillos. Ya. Fíjate en esta cajita. En esta cajita la fuerza va hacia la izquierda, pero el desplazamiento también va hacia la izquierda. Hacia allá va el vector de desplazamiento, porque el cuerpo se mueve. Y este ángulo es chico. Este ángulo está entre 0 y 90. ¿Sí? Es un ángulo que va entre 0 y 90 grados. Y si tú te devuelves, ¿cuánto vale el coseno entre 0 y 90 grados? Entre 0 y 90 grados, el coseno es positivo. ¿Sí? Entre 0 y 90 grados, el coseno es positivo. Por lo tanto, tú vas a tener F por D, que estos son siempre valores positivos, y los va a estar multiplicando por ese valor del coseno. Y ese coseno también es positivo porque el ángulo va entre 0 y 90. ¿Ya? Acuérdate, ¿cuándo el coseno es negativo? El coseno es negativo cuando el ángulo va entre 90 y 180. ¿Sí? Cuando el ángulo va entre 90 y 180, el coseno tiene un valor negativo, pero en este caso el ángulo es más chico que 90. No sé si se entiende esa explicación, Javiera. Sí, sí lo entendí, gracias, profe. Ya, perfecto. Sí, súper. ¿Ya? Y Oh, chanfle, nos queda una. Oh, ya, déjeme ver si no queda más que esto. Oh, ya quedando. Ya, todos saben que es E, pero resolvámoslo. ¿Ya? Díganme cómo lo harían. Un aparato doméstico disipa energía a una tasa de 100 watts. ¿Cuánta energía disipará en 7 horas? Ujú. Entonces, le voy a dar un soplido. La potencia es igual al trabajo. Y acuérdense que el trabajo es lo mismo que decir energía. Entonces la potencia ustedes la pueden escribir como energía, ¿cierto? Porque el trabajo que hace un objeto se traduce en la energía que transmite, dividido en el tiempo. Ujú. Entonces acá nos están pidiendo energía. Por lo tanto, si despejamos la energía tiene que ser la potencia multiplicada por el tiempo. La energía que en este caso es lo mismo que el trabajo. No sé si me entienden. Ese es como el truco que les doy. Ujú. Entonces me están preguntando cuánta energía, o sea, cuánto trabajo hace en 7 horas. Esta máquina. ¿Ya? Entonces, ¿me pueden dar una explicación por el chat por qué es la E? O por qué piensan que... Porque también me puedo equivocar, a veces pongo las alternativas malas. Ujú. Cri, cri. Chanfle. Se me cayó mi conexión, chiquillos, que no los veo teclear. Están pensando. Ya, no entendieron. Ya. Nos están preguntando, mira, me dicen que un aparato doméstico, ya, entiendo. Un aparato doméstico disipa energía a una tasa de 100 watts. ¿Sí? Acuérdense qué significa la unidad watt. Watt es potencia. ¿Sí? Entonces acá me dicen que la potencia es igual a 100 watts. La potencia de ese aparato doméstico. Me preguntan, ¿cuánta energía disipará en 7 horas? Acuérdense de la relación entre la energía y el trabajo. La energía es la capacidad para realizar trabajo. Es decir, trabajo y energía son conceptos análogos. Y acá yo me acuerdo, o sea, si me preguntan por la energía,
Me están preguntando por el trabajo que va a realizar ese objeto. Entonces la potencia se define como trabajo sobre tiempo. Y me dan la potencia. La potencia son 100 watts y el tiempo son 7 horas. Y a mí me están pidiendo que yo diga cuánto trabajo se hace en esas 7 horas. Eso es lo que me están pidiendo. Entonces, como me están pidiendo este valor de acá, lo que yo quiero hacer es despejar ese valor. Porque yo quiero saber cuánto trabajo, cuánto gasta. Entonces el trabajo lo despejo y el trabajo me va a quedar como potencia multiplicada por el tiempo. En este caso la potencia son 100 watts. Y el tiempo son 7 horas. Pero acá tenemos un pequeño problemita con las unidades, chiquillos. ¿Ya? Y ya les explico por qué tenemos un problema con las unidades. ¿Ya? Hay que pasarlo a segundos. Muy bien, Fernanda. ¿Ya? Ya les explico, chiquillos. Espérenme. ¿Por qué? Porque en este caso la energía son 100 watts. Y watts es joule dividido segundo. Usted no lo puede multiplicar por 7 horas. ¿Cierto? Porque el watt tiene joule dividido segundo. Entonces tengo que pasarlo a segundo. Y ustedes se tienen que saber la conversión de hora a segundo. Una hora tiene 3600 segundos. Entonces acá les va a dar, ustedes reordenan 7 por 100 es 700 multiplicado por 3600. Y ahí les da en joule. ¿Y por qué les dan joule? Les dan joule porque el segundo se cancela con este segundo de acá. Y acá lo que hice fue reordenar. Multipliqué 7 por 100, que es 700, y dejé aparte el 3600. Nada más. ¿Por qué 7 por 100? Nada, porque así está la alternativa. Lo tuve que dejar así. Onda, esto también podría ser 7000, 70, tomo estos dos ceros de acá. También se podría expresar así. ¿Sí? Como 70.000 por 36. Esos dos números dan lo mismo. ¿Sí? No sé si me entienden que simplemente multipliqué el 7 por el 100 para dejarlo como me lo pide la alternativa. Nada más. ¿Ya? Esa es la única razón por qué lo dejé así. Ya, eso. Perfecto. Déjame borrar las cosas y nos vamos a la otra pregunta. ¿Ya? Entonces, el gráfico representa la fuerza neta F actuando sobre un cuerpo en función de su desplazamiento. ¿Cuánto es el trabajo realizado por la fuerza neta en este recorrido? ¿Ya? Acá tenemos que discutir cómo calculo el trabajo a partir de un gráfico de fuerza versus desplazamiento. Acá es cuando entran ustedes y me soplan cómo lo calculo. Área bajo la curva. ¿Ya? Muy bien. Acordarse. Entonces voy. El área bajo la curva va a ser el área de ese triángulo más el área de ese rectángulo más el área de ese otro triángulo. ¿Ya? Este triángulo tiene base 5 y tiene altura 10. Por lo tanto, el área, vamos a ponerle área 1, tiene que ser base por altura, es decir, en este caso la base sería 5, la altura sería 10, dividido 2. Ya. El área de eso sería el área de ahí. El área de este rectángulo, ¿cuánto sería? Lado por lado. Este lado de acá vale 10 y este lado de acá es de 5 a 15, es decir, también vale 10. Por lo tanto, esa área, el área 2, valdría 10 por 10. Finalmente, ya les da 100, súper bien. ¿Ya? El área 3 sería base por altura. Acá la base es de 15 a 25, por lo tanto la base es 10. Y la altura es 10 de nuevo. Es 10 por 10, dividido 2. ¿Ya? Entonces sumo. Esto da 5 por 10, 50, dividido 2, 25.
El área 2 es 10 por 10, por lo tanto me da 100. Y el área 3 es 100 dividido 2, que es 50. Por lo tanto, el trabajo neto sería 175 Joule. ¿Sí? Que sería la C. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Estos ejercicios en general son fáciles, chiquillos. Aquí hay que saber calcular área. ¿Ya? ¿Claro con esto? ¿Por qué la base de la figura 3 es 10? Ya, súper. Ahí te explico al tiro. Si este PPT lo voy a subir. Acá estoy con esto de acá. Ya, ¿por qué esta base es 10? Porque esta va desde 15 hasta 25, po. Entonces, ¿cuánto mide este lado de acá? Este lado de acá es 25 menos 10. Ese lado de ahí mide 10. Y esta altura mide 10. Por lo tanto, la base es 10. La altura es 10 dividido 2. ¿Sí? ¿Se entiende, Janina? ¿Por qué es 10 la base de C? Porque de 15 a 25, como dice Carla, hay 10. Ojo, no tengo que tomar el 25, porque si tomara el 25, tendría que tomar toda esa base. Entonces solo tengo que tomar la base de ese pequeño triángulo. Ya, perfecto. Ya voy a subir el PPT al tiro. Lo voy a subir a Classroom apenas termine esta clase. Y yo creo que es suficiente por hoy día, pues, chiquillos, ¿ya? En general, revisamos harto ejercicio y es bien tarde ya. Así que estamos con eso. Espero que hayan quedado más o menos claros. Hagan la guía, ¿ya? La guía la vamos a revisar en un par de semanas, en 2 semanas más, ¿ya? Y eso sería, ¿ya? Ahí nos estamos viendo. Y voy a subir el material de nuevo, ¿ya? Voy a subir material mañana para la próxima clase, ¿ya? Voy a subir este ahora, ¿ya? Chao a todos, espero tengan una buena semana de descanso, se viene agosto, ya está 50%, nos quedan más de 6 meses para la PSU, así que estamos súper bien. Chao, chao.